metemos entonces de lleno, como habíamos prometido, en el debate sobre lo que se vendrá en la provincia de Buenos Aires y también con un reflejo indiscutido en lo que va a pasar a nivel nacional. Estamos hablando de los primeros cuestiones que van quedando con esta campaña que ya arrancó para las PASO y que terminarán ya el 27 de octubre con un nuevo escenario seguramente, ¿o no? Exactamente, más que reflejo a nivel nacional, a mí me da toda la sensación, hasta ahora recién arranca la campaña, en términos legales ni siquiera arranca sino hasta hoy, concretamente. Pero bueno, ya están todos los candidatos lanzados, se formalizaron, se oficializaron las candidaturas, hablaron todos y la sensación que uno tiene es que una vez más en esta elección se define el modelo a nivel nacional, porque vos escuchás a los candidatos, por ejemplo, que disputan los lugares de representación de la provincia de Buenos Aires en cualquier nivel, para la legislatura o para el Congreso de la Nación, y el debate, la polémica, los cruces, los dimes, diretes, las chicanas entre ellos, giran todos en torno a la relación que tienen o con Cristina Fernández de Kirchner o con Mauricio Macri en Capital Federal. Exactamente, porque y además los temas que se debaten también, o sea, los temas que han saltado a la escena de los candidatos a diputados de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, Sergio Massa, una de las primeras cosas que anunció es que no va a apoyar la reelección. Digamos, no es un tema de la provincia de Buenos Aires específicamente, es un tema de la política nacional. Por eso nosotros vamos a tratar de, en este primer bloque, a meternos en temas que tienen que ver con la nación y después pasaríamos a la provincia de Buenos Aires porque tenemos legisladores provinciales. Exactamente, como nosotros somos un canal eminentemente bonaerense y queremos darle protagonismo y todo el que se merecen los representantes de la provincia de Buenos Aires, si bien el debate político por estas horas pasa en relación a la situación del gobierno nacional, nosotros queremos tener la opinión de los representantes de la provincia de Buenos Aires y nos visitan dos senadores reconocidos por todos, por supuesto, son compañeros no de bancada, pero sí en el recinto de la Cámara Alta. Uno de ellos es Jorge Donofrio, flamante titular del bloque del Frente Renovador, el espacio referenciado en la figura de Sergio Massa, y el otro, Santiago Carreras. Exactamente, hombre, sí, del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, que bueno, nos van a ver cómo está planteado, qué opinan ustedes sobre esto que hemos dicho, la candidatura, las propuestas y la campaña va a girar en torno al tema nacionales. Santiago, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. No, gracias a vos. Seguramente que va a girar en temas nacionales, pero no a través solamente de una figura, sino creo que del destino que va a transitar el país en los próximos años y en este caso también la provincia de Buenos Aires, entendiendo, como decía Albino en la presentación, que hay una disputa, en este caso electoral, que va a tener unas PASO anticipadas en el mes de agosto y que va a tener una elección final en el mes de octubre y que va a plantear un escenario de cuál es el país que pretende la sociedad transitar en los próximos años. Defendiendo las conquistas que ha obtenido el gobierno nacional, también defendiendo todo lo que tiene que ver con la gestión y con la inclusión de este modelo que encabeza nuestra presidenta y con una clara... un concepto muy claro hacia dónde queremos ir y qué es lo que estamos proponiendo en cada una de las campañas, que creo que fue lo que planteó el Frente para la Victoria desde el 2003. Propuesta, gestión, trabajo, inclusión, justicia social y a partir de ahí sí, discutir con propuestas, que es lo que le está faltando quizás a la oposición, al resto de los candidatos. Jorge, el debate a nivel nacional gira básicamente en torno a la posibilidad o no de la reelección de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. No, yo creo que es una de las tantas cuestiones que están en danza y creo que más que nada tenía que ver más con una cuestión cuasi mediática, ¿no? Porque la verdad yo no veo que la gente esté desesperada por la calle planteándose si va a haber o no va a haber reelección indefinida. Sí creemos nosotros... Sí, bueno, pero parece ser, Jorge, que para la oposición es el único tema que hay, o por lo menos sí, pero nosotros lo estamos planteando... Pero Massa lo puso en el lanzamiento, por ejemplo. Pero nosotros lo estamos planteando desde un mensaje como nuevo espacio político, pero una definición que no tiene que ver específicamente con la reelección de la compañera presidenta, sino que lo estamos planteando como una necesidad para la política. Como también estamos diciendo no a la reelección indefinida de los gobernadores y no a la reelección indefinida de los intendentes. ¿Cómo lo vamos a plantear? ¿Cómo nos llevará adelante? Es otra cuestión que viene marchando. Pero no creo que la continuidad o no de la Presidenta tenga que ver
o no con el eje de esta campaña. De hecho, creo que ella misma lo ha manifestado, que no pretende ser candidata. Otros temas que, digamos, se presentaron así casi como una especie de ping-pong que nos gustaría que replicar acá. Por ejemplo, se habla mucho del tema de la inflación. Algunos dicen que en el gobierno ese tema no se aborda o por lo menos se niega en función de lo que son las estadísticas que maneja el INDEC. ¿Cómo digamos, ante la necesidad por ahí de que hace la oposición, porque la oposición sí lo plantea, cuál es la respuesta que tiene el oficialismo ante este planteo? Creo que el tema de la inflación es un tema que preocupa al conjunto de la ciudadanía y que se trabaja arduamente del gobierno nacional para bajar esos índices de inflación. Pero se los reconoce, o sea, ustedes dicen bajar el 10% anual del INDEC o bajar lo que por ahí algunas consultoras y la CGT, la UCA y demás hablan de 25 o hasta el 30%. No, ¿cuál es lo que hay que bajar? Yo no soy quien para dar un índice de inflación en las mediciones que se conocen como tradicionales. Sí, lo que creo es que hay una gran diferencia en la medición que habitualmente hace el INDEC con otras mediciones privadas. Y esa diferencia tiene que ver justamente porque el INDEC utiliza un método distinto a lo que miden aquellas entidades privadas. Es por eso que siempre se confunde el tema, se transgiversa mucho la información y queda como que el INDEC mide mal la inflación o tiene números propios en un relato oficialista. No creo que esa sea la discusión. Creo que... Pero digo, es una herramienta clave para ver sobre qué es lo que se va a bajar. Usted dice, vamos a bajar. ¿Bajar cuál? Lo del INDEC, lo del 10%, digamos. Sí, hay que trabajar para que el bolsillo del ciudadano pueda ser más rentable a fin de mes y pueda tener la posibilidad de adquirir todos los servicios y todo lo que sea necesario en una canasta básica. Y ese modelo tiene que ver con un modelo de inclusión, que es el que el gobierno viene proponiendo hace muchos años. Entonces, la inflación es redundante o es determinante a partir de si hay más inclusión o no, y nosotros pretendemos que en este modelo político, económico y social la inclusión es fundamental. Y a partir de ahí se pueden discutir otras variables. Sin inclusión no se puede discutir ni siquiera de inflación. Porque la justificación en todo caso de la presidenta Santiago es que la inflación existe, entre otras cosas, porque los empresarios aumentan los precios. No tengo ninguna duda. Y bueno, pero esa es una batalla que también pierde el gobierno, porque en todo caso el gobierno tendría que tener herramientas necesarias como para que esto no pase. Yo recuerdo un ejemplo que viene muy bien para explicarle a todos los que están del otro lado. Recuerdo el tema de la yerba. En un momento en el país compré un kilo de yerba, era parecía algo escandaloso, justamente. Sí, aumentó un 45% en un lapso muy breve, pasó algo así como de 12 a 18 pesos. En estos días fue declarada la yerba mate como la infusión nacional, que el 75% de los habitantes del país, de los 40 millones que somos, eligieron a la yerba mate y al mate en sí mismo como infusión nacional. Cuando estaba el problema de la yerba, y que era muy difícil encontrar o llevar 3-4 kilos de yerba para comprar una familia, tratamos de investigar cuál era la situación. Y nos habíamos dado cuenta que las 3 cadenas más importantes de supermercados habían comprado en Misiones la cosecha entera, a un precio que era módico de $1,80 y que en las góndolas lo ponían a 14, 15 y 16 pesos. Esa diferenciación entre el productor inicial y el producto final colocado en la góndola, nadie la describe. Nadie la conoce, nadie la relata. Ahí es donde tenemos que apuntar, ahí es donde se tiene que empezar a canalizar el conflicto de la inflación. Porque si no es muy fácil hablar de inflación o de una batalla perdida, cuando lo que hay que hacer es justamente... Hay medidas que se apuntan a eso. La tarjeta de los supermercados apunta a eso. El vínculo todavía no salió. Bueno, se está elaborando, digo, no creo que todas las medidas sean inmediatas o tengan un impacto directo. O los congelamientos de precios que a veces se cumplen y otras veces Mirar no. para cuidar es un sistema y una metodología que impulsó este gobierno. ¿Para qué? Para que la conciencia, para que la sociedad tome conciencia de qué es lo que tenemos que apuntar y qué es lo que tenemos que cuidar. Jorge, en el lanzamiento de la lista, Sergio Massa habló de este compromiso público ante Escribano en relación a la reelección, pero también habló de una preocupación puntual que tiene que ver con la inflación. Y dijo, nosotros vamos a generar herramientas para que el Estado tenga la posibilidad de poder atacar de manera seria este cáncer que le golpea el bolsillo de los argentinos. Sí. ¿De qué manera? A ver, independientemente del índice que se utilice para medir, la inflación existe y los que más la padecen son los que menos tienen. Entonces, creo que trabajar fuertemente sobre la inflación hacia la inclusión directa, ¿no?
Medidas para tomar, evidentemente nosotros no vamos a ser en los próximos 2 años el Ejecutivo, al contrario, vamos a estar para hacer propuestas y poner a disposición del Ejecutivo herramientas que las pueden tomar o no. Por ejemplo, una cuestión que incluso fue planteada por la CGT de Moyano, que tiene que ver con el mínimo no imponible para el impuesto a las ganancias. Nosotros estamos absolutamente de acuerdo con que hay que eliminar o reducir el impuesto a las ganancias, pero hay que hacerlo con responsabilidad, porque está muy bien plantear de que el piso es demasiado bajo y que la base que tributa es demasiado amplia, pero también tenemos que decir de qué manera vamos a reemplazar esos fondos al Estado Nacional para que siga administrando. Entonces, una mirada que estamos haciendo y que es lo que parece kirchnerista, ¿no? Pero si lo escucha de Narváez va a decir, ¿se dan cuenta que es lo que yo digo? ¿De Narváez? El candidato pero del Jorge es presidente. Jorge es kirchnerista. Yo estoy muy orgulloso de lo que hemos hecho en los últimos años. No digo porque lo que estamos dando es una mirada del futuro. A decir verdad, pero incluso hay hombres del oficialismo que admiten que habría que revisar algunas cuestiones, pero que no es fácil esto de subir y bajar los mínimos no imponibles justamente para no desfinanciar al Estado. Pero justamente, entonces nosotros ¿qué planteamos? Y es una de tantas visiones que vamos a ir aportando. Si vos te ganás $1 millón de dólares en la lotería, ¿no? Y vas y comprás acciones de YPF, y en 6 meses subió el 15%, vas y las haces líquido, ¿cuánto pagás de impuesto a las ganancias por ese $1,5 millones? Sí, es 750.000. La timba financiera en la Argentina es un desastre, nunca hay que se grabar, apuntó ahí. hay que grabar la renta Una financiera, claramente, porque estamos premiando al que especula y castigando al que gana 8.500 pesos y es soltero o 11.000 y es casado. ¿Y cómo ¿Esa se es hace una eso? grieta dentro del oficialismo, Santiago? ¿Una reforma impositiva en serio que apunte, por ejemplo, a La renta financiera. Yo la verdad que me cuesta hablar de temas en los cuales no tengo conocimiento en profundidad. Creo que ninguno de los 4 que estamos en esta mesa somos economistas. Yo soy periodista y entiendo que hay situaciones que deben haber sido estudiadas por el gobierno nacional y que si eso no ocurre debe haber un factor que hace que no ocurra. Pero seguramente debe ser una propuesta transgresora y de un gobierno peronista y kirchnerista como es este, que siempre trata de ir un poco más allá y de hacer un país un poco más igualitario, que esta sea una deuda pendiente. Pero los técnicos y los responsables y los economistas de la Argentina han tomado la decisión de que no, bueno, al bolsillo del trabajador que a los bancos. Este gobierno le dio al bolsillo del trabajador, nunca le sacó, jamás. Nadie puede acusar en estos 10 años que este gobierno le sacó un peso al bolsillo del trabajador. Este gobierno Moyano no dice lo mismo. Bueno. ¿Estamos hablando seriamente o vamos a darle otro camino a la discusión? Se lo damos, yo no tengo problema, me adapto a todos los formatos, pero digo, este gobierno incluyó 5 millones de personas. Este gobierno hizo que sea un país más igualitario. Había 26% de desocupación, ahora hay menos del 7%. Menos del 5% sería en pleno empleo en todos los países del mundo. Entonces, hay que hablar con mucha responsabilidad, hay que mirar muy bien la historia, de dónde venimos, cómo transitamos, hacia dónde vamos, qué país queremos, miremos Europa, miremos los países que siempre fueron reflejos, miremos aquellos ejemplos que sistemáticamente se imponían desde algunos lugares, desde algunos medios de comunicación, desde algunos lugares corporativos que tendrían que ser nuestro ejemplo a seguir. Y la Argentina es un país que ha crecido muchísimo gracias a este gobierno. Bueno, muy bien. Ahora, después de un pequeño corte, vamos a hablar, queríamos introducir el tema más o menos, por lo menos, alguna opinión de cada uno de los invitados en relación a los grandes temas de debate nacional, pero puntualmente nos interesa saber la realidad de la provincia de Buenos Aires, qué es lo que van a hacer cada uno de ellos en sus bancas, en el Senado de la provincia de Buenos Aires y sobre todo las candidaturas y la integración de las alianzas y de los frentes electorales. Francisco de Narváez es socio, era socio. Sergio Massa, ¿es socio? Bueno, esa es otra pregunta también que le podemos preguntar, pero no hay ninguno de ellos es de narvaísta, así que no tienen por qué contestarla. Ni sciolista tampoco. Sergio Massa, ¿es socio político de Mauricio Macri o no? ¿Alguna información te puedo dar? Bueno, lo vamos a hablar. ¿Y Scioli ahora es bueno? Se va a poner la campaña al hombro, la campaña del cristinismo al hombro, bueno, veremos. Después de esta pausa.